Bien, pues muchas gracias. Antes que nada, agradecer a Capacidad Agro por la invitación, ¿verdad? Estar el día de hoy aquí con ustedes. Am, Cuando me preguntaba Jaime los temas que podría tocar con ustedes, propuse algunos de ellos que para mí son de relevancia en base a- a la problemática que he detectado en México. ¿Verdad? Yo aunque soy profesor e investigador del Colegio Postgraduados en Ciencias Agrícolas, colega del doctor Merino, trabajamos en la misma área, pues mucho de mi trabajo es consultoría, asesoría, y ahí es donde realmente uno detecta muchos problemas, ¿no? Que a veces están en la teoría, están explicados, pero en la práctica no se realizan, o que a veces pues necesitamos desarrollar más conocimiento al respecto. Entonces, uno de los primeros temas que voy a tocar el día de hoy es los análisis de pasta saturada para el ajuste de los programas de fertirriego en tomate. Aquí voy a tocar el tema de los análisis también, ¿verdad? Ustedes afortunadamente hacen muchos análisis eh, y muchas de las recomendaciones, como los médicos, las hacen en base a qué? A los análisis clínicos. ¿Se imaginan si se hace mal el análisis clínico, ¿ya? O si la interpretación se hace mal, pues la receta va a ser mala, ¿no? Eso, eso quiero que ustedes lo entiendan ahora que vamos a tocar este tema de los análisis, porque yo he estado viendo problemas muy fuertes, por ejemplo, de magnesio, ¿no? En muchos, sobre todo el tomate, en pimiento ya comenzamos a ver, en berenjenas, y para mí es muy preocupante. Tengo como 5 años viendo ya este problema de magnesio, y estoy hablando tomates producidos en Chiapas, tomates producidos en el centro del país, en Sinaloa, Baja California, entonces en todos lados estamos viendo problemas de magnesio. ¿Y qué hacemos? Queremos resolverlo todo vía foliar. Sí, o sea, es un paliativo, pero muchas veces vemos que el problema sigue, ¿ya? Entonces, yo ahorita quisiera tocar mucho el tema del magnesio que platicaba ahorita con Marino de Valenzuela. Le decía que yo he estado viendo deficiencias de magnesio, hacemos los análisis y te dice que estás dentro del rango óptimo. ¿Por qué nos dice que estamos dentro del rango óptimo? Yo le decía a Marino, que fue mi primer estudiante en maestría, fue el primero que eché a perder, ¿ah? Le digo, eh, que con él trabajamos una tesis, le llamábamos en aquel entonces, el siglo pasado, ¿verdad? Cuando terminó su maestría, eh, le llamábamos el uso de las conductividades eléctricas para producción de tomate, ¿no? Y el trabajo lo hicimos precisamente aquí en Culiacán. Le digo, recuerda aquellos híbridos, los primeros que había de la casa Jacera, ¿no? Daniela, Gabriela, Graciela, todos eran más o menos del mismo tipo. En aquel entonces se decía que Daniela, su potencial de rendimiento era de 500 toneladas por hectárea. ¿Mm? Entonces quiere decir que en el libro de Benton Jones, que es el que usamos para interpretar los análisis foliares, ya es un handbook, vamos a decir un manual, que ya es el manual de interpretación de análisis de planta. Entonces ahí vienen, ¿ya?, por primera vez los rangos óptimos para tomates indeterminados. Estamos hablando de Graciela, Gabriela, ¿ya?, Daniela, con potencial de rendimiento de 500 toneladas por hectárea. Ahora manejamos híbridos, ¿ya?, como los holandeses, que producen 1000 toneladas por hectárea, y los rangos siguen siendo los mismos, ¿ya? El potencial de rendimiento se duplicó y los rangos siguen siendo los mismos. Lo que yo he estado viendo también es que lo que decíamos, la capacidad fotosintética de esas hojas posiblemente siga siendo la misma, el número de cloroplastos, ¿no? Sin embargo, le estamos exigiendo más. La empresa que yo he visto más, que produce más tomates en México, es Bionatur, ¿ya?, en Atlacomulco. Ellos me comentan que cosechan al año más o menos unas 920 toneladas por hectárea. Y le platicaba a Marino que yo he visto esos tomates y a veces los vemos con problemas, pero no son deficiencias, ¿verdad?, no son fisiopatías, o sea, no sabemos cómo explicar esos síntomas. Nosotros le llamamos anomalías fisiológicas, ¿no? Por darle un nombre. ¿Qué estamos hablando? De una planta sobreexplotada. ¿Por qué digo sobreexplotada? Es como un ingenio azucarero. Un ingenio azucarero no puede procesar, moler más azúcar de la capacidad que pueda tener. Entonces la capacidad fotosintética
de los nuevos híbridos, ¿ya? Pienso que sigue siendo la misma del siglo pasado. Sin embargo, el potencial de rendimiento es mucho mayor. Entonces yo digo que esos rangos tenemos que empezar a reajustarlos, reacomodarlos, porque como les decía ahorita, visualmente tú ves a la planta con deficiencias, pero estás dentro del rango. ¿Qué quiere decir ahora? Tenemos que hacer ajustes, e incluso en los programas de fertirriego, ¿ya? Porque seguimos fertirrigando igual con una planta que demanda más magnesio. Y estoy tocando solamente el tema de magnesio, y vamos a hablar de potasio, de otros nutrientes, ¿no? Entonces vean, como marco conceptual, aquí recordando un poco lo que es el suelo. La mayoría de ustedes producen en suelo. En un trabajo del doctor Ortiz Olorio, un proyecto financiado por en aquel entonces Semarnat, él en su diagnóstico detectó que más del 62% de los suelos del país están degradados, química y físicamente. Tenemos una degradación muy fuerte, pero si nos vamos, en ese estudio no se evaluó la degradación biológica, por ejemplo, ¿no? Y yo siempre he dicho que la degradación biológica de los suelos de México es más del 90%. ¿Qué es la degradación biológica? Materia orgánica, microorganismos, vida del suelo. Entonces, que seguimos fertilizando, ¿no? Queremos meter urea, no tenemos, ¿no?, materia orgánica, ¿y quién creen que se encarga de desdoblar la urea? Esa amida, hacerla en amodio y posteriormente alimento para la planta. Son los microorganismos. Metemos estiércol de vaca, ¿no?, abonos orgánicos, y no tenemos microorganismos humificadores. Metemos yeso y no tenemos solubilizadores de calcio. Por eso, bloqueos, ¿no? Entonces, muchos de los problemas de la nutrición, creo que es un tema que se va a tocar posteriormente, o se tocó ayer, de los microorganismos, el uso benéfico de los microorganismos en la nutrición. Y como les digo, muchos de los problemas de nutrición se resuelven con microorganismos, sobre todo el bloqueo de fósforo. Ya que el fósforo es muy reactivo, ¿no? Reacciona con el calcio, reacciona con el zinc, se precipita. Ahí es donde entran en reacción en acción los microorganismos. Entonces les decía que muchas veces, ¿verdad?, cuando queremos seguir fertirrigando, haciendo lo mismo, en suelos más degradados, es cuando empezamos a tener, ¿qué?, problemas. Y ustedes lo ven. En maíz, ¿qué me exigen? Toneladas. En cultivo de agroexportación, donde me piden calidad, empezamos a ver los problemas, ¿ya? Entonces, yo que trabajo mucho con berries, por ejemplo, ¿no?, en Jalisco y Michoacán, ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya?, con esto que estoy platicando. Porque si a mí me pagan calidad, y yo llego con unas arándanos, unas fresas bien bonitas, pero que no tienen grado Brix, ¿ya? El arándano no tiene ese famoso bloom que le llamamos, ¿ya?, esa cerita, que también es muy atractiva para el consumidor en Estados Unidos. No tenemos firmeza. Así vaya la cajita bien bonita, va para atrás, igual que ustedes. Cuando llegan con payaseado, blossom, pues ni quien lo quiera, ¿no? Más que los taqueros, ¿ya? Entonces ya, si no le invertimos al suelo, ¿ya?, ¿qué va a suceder? Pues lo vamos a pasar a sustrato, finalmente. Pero hay cultivos que no los podemos pasar a sustrato. ¿Como cuáles? Pues el maíz, ¿qué?, el frijol, lo podemos hacer, pero va a pasar mucho tiempo para que empecemos a producir maíz en sustrato. Entonces no nos queda otra más que invertir, ¿qué?, en suelo. Afortunadamente en Culiacán hemos visto, en este valle, que ya están regresando, ¿a qué? A invertirle al suelo. Antes el suelo lo veían como un sustrato más, ¿ya?, pero ese sustrato también tiene vida. Y entonces hemos visto problemas de fusarium, de nematos y todo. ¿Por qué? Mis suelos se me han compactado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora algo que hemos visto mucho es el problema de payaseado. Entonces, recordando un poco, ¿eh?, ustedes están viendo ahí las 3 fases de un suelo. Esto mismo acontece con los sustratos. Vean, en un sustrato o en un suelo tenemos una fase líquida, una fase gaseosa y una fase sólida. En la fase sólida del suelo, cuando hacemos el análisis de fertilidad de suelos, me están analizando lo que está en la fase sólida, que es ¿qué? Materia orgánica y los minerales, los nutrientes. En la fase gaseosa, pues tenemos el aire, que es muy importante para la respiración, ¿verdad?, vía raíces. Y en la fase líquida, ahí donde están los nutrientes que la planta va a tomar, pues para alimentarse, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un suelo, si hablamos de un suelo de textura franca,
no es arcilloso ni es arenoso. ¿Qué tenemos ahí? Físicamente un suelo ideal. ¿Por qué? Después de que llueve o se riega, se drena el agua, mi suelo queda a capacidad de campo. ¿Qué significa capacidad de campo? En ese suelo de textura franca, 50% es suelo, 25% es aire y 25% es agua. Por eso decimos que físicamente los suelos de textura franca son los mejores. Después vienen los arcillosos, muchos de los que manejan ustedes. Vean cuándo está un suelo a capacidad de campo. Cuando ya traemos como 30% de agua. Un suelo arenoso traemos como 15%. Entonces, la capacidad de campo la podemos tener en un suelo franco, arenoso y arcilloso, sí, pero los suelos arcillosos retienen más agua. Los suelos arenosos retienen menos agua, ustedes lo saben. Por eso decimos que es más fácil hacer nutrición y hacer fertirriego, en este caso, cuando tenemos suelos ¿qué? Francos o arenosos. Es más difícil trabajar con suelos arcillosos, ustedes lo saben. ¿Por qué? Tenemos más agua, menos aire, más compactación, como estoy viendo en estos suelos de aquí de Culiacán, de Los Mochis, ¿ya? Revisando los análisis ves que se están compactando. ¿Qué estamos haciendo para descompactarlos? Y a veces me da pendiente ver suelos francos compactados, suelos arenosos compactados. Dices, ¿qué está pasando? ¿Ya? Entonces, no es normal. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar mucho en la parte física, química y biológica de los suelos. Vean, el tema de hoy tiene que ver mucho con la parte líquida, ¿ya? La solución del suelo, pasta saturada. Vean, en la fase sólida dijimos que está la parte, ¿ya? La materia orgánica y que es donde están los microorganismos y la parte de los minerales. En la fase líquida tenemos ¿qué? El agua, claro, también hay ahí microorganismos, ¿no? Pero en esa agua se encuentran los nutrientes o las sales en general. Vean, este concepto que manejamos mucho en suelos, en nutrición, varios términos, usamos 4 términos, ¿no? Los nutrientes están sorbidos al suelo. ¿Por qué están sorbidos? Sobre todo los cationes, los que tienen carga positiva, pues porque los suelos están cargados negativamente. Están hechos de silicatos, aluminosilicatos, entonces generalmente esas arcillas tienden a atraer ¿qué? A los cationes, ustedes lo saben, cationes de intercambio les decimos. Están sorbidos, es una unión electrostática decimos, ¿ya? No es que estén pegados así unos con otros, ¿ya? Como si fuera un imán, sino cada nutriente tiene una capa de agua, una envoltura acuosa, y eso hace que estén sorbidos, no estén pegados completamente. Después, ¿qué sucede? Son desorbidos, ¿ya? Se despegan del suelo, pasan a la fase líquida. Ya que se desorbieron, se absorben en la raíz, vean con D de dedo, ¿verdad? Se absorben a la raíz. Las raíces también, porque están hechas de ácidos orgánicos, las células también generan carga negativa. Eso hace también que se pueda atraer todo lo positivo. A eso le llamamos ¿qué? Absorción pasiva, ¿no? Por difusión, mayor concentración a menor concentración. Son atraídos hacia la raíz. Los nutrientes pueden estar dentro de la raíz y aún no han sido absorbidos, ¿ya? Con B de Beto. Entonces están absorbidos, es decir, andan sobrenadando ahí los nutrientes en los poros de las paredes celulares, ¿ya? Y después ¿cuándo un nutriente es absorbido? Cuando atraviesa membrana celular. En el momento que atraviesa membrana celular, ahí ya se absorbió el nutriente. Entonces vean, son varios pasos que tienen que suceder. ¿Qué hace uno? Mira, genero mi dosis de fertirriego y ya me voy a dormir tranquilito. Yo le digo a mis estudiantes, nutriólogos, el trabajo de un nutriólogo termina ¿cuándo? Cuando estamos en el empaque, ¿ya? Ahí termina el trabajo de un nutriólogo. Porque queremos que por hacemos los cálculos, miliequivalentes, milimoles, sí es parte de nuestro trabajo. Fertirrigamos, está nublado toda la semana. ¿Qué pasó? Está haciendo mucho calor, frío, humedad relativa alta, pues la planta simplemente no está comiendo. 2, mi suelo está compactado y estoy metiendo aniones. ¿Qué son los aniones? Fosfatos, nitratos, sulfatos. ¿Cómo los come la planta? A los aniones, con gasto de energía. Tiene que utilizar energía para jalarlos. Pues si dijimos que la raíz tiene carga negativa y el fosfato tiene carga negativa,
tiene que atravesar esa carga negativa y para eso la planta usa ¿qué? Energía. ¿Cuándo obtiene la planta la energía? Al igual que nosotros, cuando respiramos. Cuando la planta respira, ¿ya? Y respira a través de las raíces, genera ¿qué? ATP. Y hemos visto que mientras menos energía tenga la planta, menos aniones absorbe una planta. Entonces, por eso de ahí que ustedes también han aprendido a promover raíces, ¿ya? A hacer crecer raíces. Pero un suelo que está compactado, hagan, ¿ya? Que atraviese una raíz esto. Entonces todo es integral, ¿ya? Por eso ya ven que hay un curso que se llama RASPA, ¿no? Relación, agua, suelo, planta, atmósfera. ¿Sí? Y la nutrición tenemos que manejarla así. No solamente mezclar bien, ¿ya? Hacer mi balance de solución nutritiva, incorporarlo al suelo, y en el suelo todo se descompone. Y luego se descompone todo, ¿ya? Empieza a haber ahí reacción con los microorganismos, con los complejos de intercambio, ¿ya? Empieza a haber retención. Y todavía con el clima como está. Ustedes, por ejemplo, trasplantan, estos días que andaban en los mochis, vienen trasplantando, ¿qué? Agosto, septiembre, 40 grados. Y después la plantita cómo se pone y empiezan los problemas. Claro, es un estrés climático. Con problemas en el suelo, peor. Por eso yo voy muy seguido a Perú, les digo, y allá utilizan un dicho, en Perú, los asesores dicen, el clima te desnuda. ¿Qué significa que el clima te desnuda? Cuando las cosas están mal aquí, cuando estamos haciendo las cosas mal, 2, 3 días de nublados y aparece un problema, ¿no? Y peor cuando ya estamos en cosecha. 2, 3 días excesos de calor y aparecen los problemas. O sea, siempre aparecen los problemas cuando el clima no es normal. ¿Ya? Claro, porque la planta come y toma agua en función del clima. Pero si todavía lo que está aquí abajo está mal, ¿ya? Por eso siempre asociamos todo con clima. Es que viene un clima malo. ¿Y por qué en el invernadero no vemos esos problemas? Cuando controlamos condiciones climáticas, pues, ¿ya? Porque el clima me está ayudando, ¿ya? Mejoro el clima, pero también tengo las condiciones de sustrato, de solución nutritiva en sus condiciones más o menos óptimas. Si no, no estarían sacando 920 toneladas en Bionatur, ¿no? Que son invernaderos holandeses, donde controlan prácticamente todo. Entonces vean, el potencial de rendimiento de los materiales es altísimo. ¿Por qué es importante también estudiar la solución del suelo? Vean, porque los nutrientes se mueven en función de su coeficiente de difusión. Vean, por ejemplo, en estos suelos, se mueve el agua, se mueve el nitrógeno. Para donde se mueve el agua, para allá va el nitrógeno. Cuando aplicamos el fósforo, se mueve el agua, pero el fósforo no. Y todo tiene que ver, ¿verdad?, con su coeficiente de difusión. Mayor concentración a menor concentración. Entonces vean el coeficiente de difusión de algunos nutrientes. Vean el más negativo, pues es el fósforo, los fosfatos, ¿no? Por eso, vean cuántos centímetros cuadrados por segundo se puede mover. Aquí va a depender mucho de la fuente, ¿no? No es lo mismo meter un superfosfato de calcio triple que un ácido fosfórico. Vas a tener más movilidad, ¿ya?, cuando estás metiendo ácido fosfórico que un superfosfato. Para empezar tiene que despegarse ese fosfato, tiene que transformarse ese PO2O5. Entonces vean, dependiendo de su coeficiente de difusión, vean los cloruros cómo son de móviles, los nitratos se mueven muy fácilmente. Por eso cuando hablamos de toxicidad por sodio o cloruros, ambos son sales, ¿no?, que pueden generar toxicidad. Sin embargo, vemos más rápido la toxicidad por cloruros, ¿ya? Cuando el cloruro llega a la planta, ¿ya?, el xilema, ya ven que es un conducto, le llamamos apoplástico, hueco, es un tubo, pero está cargado negativamente por los ácidos poligalacturónicos que generan grupos carboxílicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega un cloruro y como tiene cargas negativas aquí a los lados, ¿qué hace? No tiende a absorberse en el xilema. Entonces, va rápidamente y va a quemar, ¿dónde? En las zonas de mayor transpiración en la hoja. ¿Qué es lo que más transpira? Los bordes de las hojas, la punta. Por eso siempre que vemos una toxicidad, siempre la vemos en las puntas de las hojas o en los bordes, porque es la zona de mayor transpiración, ¿ya?, en la hoja. Se evapora el agua y las sales se van acumulando de tal manera que vamos viendo esas quemaduras, ¿no? El potasio pues también se mueve por difusión, sin embargo se mueve un poquito más rápido que
que el fósforo veíamos, ¿no? Sí, una buena cantidad del fósforo, del potasio, perdón, tiende a quedarse cerca del gotero. Por eso, yo escucho muchas veces que dicen que ahora con estos sistemas nuevos que tenemos de fertirriego, ya no es necesario hacer fertilización de fondo. Yo digo, pues sí, se puede hacer, ¿eh? Pero hay veces que la demanda del cultivo es tan alta que si quieres meter todo el potasio, por ejemplo, ¿no?, a través del sistema de fertirriego, es imposible. Necesitas meter conductividades de 5, por ejemplo, para poder estar satisfaciendo la demanda de un cultivo que te está demandando mucho potasio. Por eso, en mi caso, a mí me encanta meter el potasio y el fósforo de fondo cuando estoy haciendo la cama. Eso me ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando la planta está en su máximo potencial de demanda, yo nada más complemento con fertirriego. Le doy lo que la planta me está exigiendo con fertilizantes líquidos o en el caso de nitrato de potasio, los que ustedes convencionalmente utilizan. Para eso usamos los análisis de pasta saturada, simplemente para ver lo que el suelo me está aportando de potasio, lo que le metí ya de fondo como sulfato de potasio y finalmente ya complemento con líquidos o con solubles. Entonces, eso generalmente lo hacemos en cultivos de agroexportación. Vean, entonces decíamos la importancia de hacer los análisis de pasta saturada. ¿Por qué? Pues porque estos pelos absorbentes, que son los que están en contacto con la solución del suelo, me interesa saber en qué condiciones se encuentran. Entonces yo necesito analizar, una cosa es cuánto tengo de potasio en mis suelos en la fase sólida, es decir, el refrigerador, lleno de comida, pero llego a la cocina, a la mesa me siento y veo que el plato le falta comida. Es lo que pasa muchas veces. Podemos tener suelos muy ricos en algún nutriente, pero en la parte soluble, que es de donde la planta se alimenta, podemos no tenerlo o tenerlo muy poco. Sus suelos son muy ricos en potasio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué meten potasio? Si son extremadamente ricos. Fíjense, sus suelos son muy buenos en Sinaloa, ricos en potasio y que tienden a ser franco-arcillosos o arcillosos. ¿Perdón? Por eso digo, entonces digo, eso significa que tienen muchas toneladas de potasio en esos suelos. ¿Pero por qué siguen metiendo potasio? Pues porque no todo está disponible, ¿ya? Y también porque hay que hacerlo. Ahorita más adelante en la plática de payaseado les voy a mostrar cómo a través de los años, aunque fertilice los suelos con potasio, el potasio va cayendo, ¿ya? Eso que ustedes hacen, vamos a llamarle, son dosis de manutención, ¿ya? Una cosa es que el suelo esté en equilibrio y otra cosa es lo que yo le doy de comer a mi plantita. Por eso tienen que fertilizar con potasio, ¿ya? Pero muchas veces esos suelos, ¿ya?, cuando tenemos mucho potasio, pero hay que ver cuánto tenemos de calcio y magnesio, ¿ya? Si yo tengo mucho más calcio y mucho más magnesio, aunque mi suelo sea rico en potasio, va a haber competencia entre ellos, ¿no? Y empiezo a haber deficiencias de potasio. Pero vean, esto no hay que estar adivinándolo. Eso lo podemos ver desde un análisis de pasta saturada. Vean, cuando ustedes vean esto, una planta con deficiencias o con alguna anomalía, vamos a decirlo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ya? Muchas veces lo primero que hacemos son análisis foliares. ¿Qué les dije a ustedes? ¿Ya? Que yo puedo tener esta deficiencia de magnesio. En el tomate es normal ver deficiencias de magnesio, ¿ya? En pimientos es normal ver deficiencias de magnesio abajo, en la etapa inicial, ¿no? En el primer racimo. Siempre las hojas de abajo las van a ver con deficiencias de magnesio. Eso es normal. El problema es que empieza a subir, ¿no? Ya lo ves en el segundo racimo, tercer racimo, empiezas a ver deficiencias de magnesio de abajo hacia arriba. Ahí sí preocúpense. Quiere decir que realmente es una deficiencia de magnesio. Cuando lo vean en el primer racimo, eso no se preocupen. Pimientos, eso es normal. Son hojas viejas. Pero cuando lo empiecen a ver ya más arriba, eso sí es un problema. Cuando mandas a hacer el análisis de estas hojas, bueno, no de estas, las que dice la literatura, que son las hojas que están por debajo de la última inflorescencia mejor desarrollada, las mandas al laboratorio y te dice que está dentro del rango. Y tú ya estás viendo este problema. Es lo que le estaba comentando hace rato. Ustedes no lo van a ver tan fuerte este detalle como lo estamos viendo, por ejemplo, en San Luis Potosí, en Torreón, Mixteca Poblana. ¿Por qué les digo que ustedes no van a ver tan fuerte este problema? Porque allá
los suelos son extremadamente ricos en calcio, nada más por eso. Y ustedes cuando se van a Torreón, ¿qué sucede? Empiezan a manejar el mismo programa de fertirriego que manejan aquí, en suelos de mejor calidad, y empiezan los problemas, porque son suelos diferentes, hombre, nada más por eso. Acá son buenos, muévanse a otro suelo, tienen que empezar a hacer ajustes a sus programas de fertirriego, porque son suelos diferentes. Entonces vean, los problemas de estos que vemos mucho allá en San Luis Potosí, en Torreón, les decía en la Mixteca poblana, en la Mixteca oaxaqueña, hay muchas zonas en México donde tenemos mucho calcio, acá para Chihuahua, etcétera, y empiezan los problemas de magnesio. ¿Por qué? Porque su suelo está saturado de calcio, 90%, 91%. Acuérdense, una hectárea de suelo a 30 centímetros de profundidad, con una densidad aparente de 1, pesa 3.000 toneladas. Los suelos de Torreón, de aquella zona productora, San Luis Potosí, aquella zona productora de tomate, el 90% es calcio. De 3.000 toneladas, el 90% es calcio. Y tú le metes unos cuantos kilitos de magnesio en el fertirriego, es nada. Por eso todo lo queremos resolver, ¿qué dijimos? Con foliares. ¿Está bien? Pero el problema de payaseado no lo resuelven con foliares. ¿Ya? Y ahorita les voy a explicar el payaseado relacionado con magnesio, con potasio. Hay muchas maneras como se puede presentar el payaseado. Se mueven hacia Torreón, hacia San Luis Potosí, y a poco no empiezan a ver payaseado, más que acá. Acá lo hemos visto ya mucho en Sinaloa, en Culiacán, ya empieza a haber muchos problemas de payaseado. Y van a ver por qué. ¿Ya? Porque queremos, ¿qué dijimos? Hacer lo mismo de siempre. Ya abusaron, siempre les digo, ya exageraron con el uso del yeso, se les pasó la mano de yeso. Suelos, fíjense, cuando tuve los análisis de Sinaloa, de esta zona del valle, el calcio, el magnesio y el potasio estaban equilibrados, pero como abusaron del yeso, ¿qué sucedió? Aumentaron el calcio con relación a potasio y magnesio, y empiezas a ver frutos tableados, frutos con payaseados. ¿Y qué decimos? La otra vez que vine por acá, ¿qué me decían? Es que tuvimos una semana de nublados, por eso salió payaseado. En Torreón me dicen, es que tenemos exceso de calor, por eso salieron payaseados. O sea, en todos lados, cuando vas a Oaxaca te dicen, pues el clima está bien agradable, pero sale payaseado. ¿Qué características tienen estas zonas que estoy diciendo? Cuando ves la relación calcio, magnesio, potasio, el calcio siempre está alto, más de lo normal. El día que se les pase la mano de calcio, eso implica fruto payaseado. O tableados, como le dicen ustedes, ¿no? Que no llena. Entonces, para aquellos que no confían en las famosas relaciones nutrimentales, ¿no? Ahí están viendo ustedes lo que pueda suceder. En la solución del suelo, así como en la solución del suelo, así como en las bases de intercambio, es decir, en los análisis de fertilidad dijimos que tienen que estar balanceados. Vean, en la solución del suelo también tiene que haber un equilibrio. Yo a veces les pregunto, ¿por qué creen que en hidroponía, en sustrato, mis rendimientos son más altos que en suelo? No debería ser así, ¿no? ¿Por qué no debería ser así? Tengo el mismo invernadero, mismo sistema de riego, mismo híbrido, mismos productos, mismo todo. Lo único que cambia es, de suelo lo llevo a sustrato. Y en sustrato empiezo a ver que se incrementan mis rendimientos, mejora mi calidad. ¿Por qué? ¿Ya? Si ya dijimos que el sustrato es un suelo y el subsuelo es un sustrato, ¿ya? Si quieren verlo de esa manera. ¿Por qué? Porque la planta no entiende si está en un suelo de franco arcilloso de Sinaloa, en un suelo arenoso de Baja California, en un suelo franco de Perú. La planta no entiende nada de eso. La planta lo que quiere es agüita, nutrientes y aire, vía raíces. Es lo único que quiere. Y si no, ¿por qué tenemos sistemas aeropónicos? Vean un sistema aeropónico, ¿qué le damos a la plantita? Aire, agua con nutrientes. En un sistema de hidroponía, ¿ya? Pura, solución flotante, ¿qué tiene la plantita? Agua, aire y nutrientes. En un sustrato, ¿qué tenemos? Agua, o sea, siempre es lo mismo. La planta lo que quiere es agua, aire y nutrientes en las raíces, en su óptimo. Pero si tenemos un suelo muy compactado, arcilloso, tenemos más agua que aire. En un suelo arenoso, más aire que agua. En un suelo franco, yo puedo tener agua, aire y nutrientes
pero los tengo que tener ¿qué? En equilibrio. Cuando vemos la relación, la famosa saturación de bases de intercambio en un suelo de fertilidad, calcio, magnesio, potasio y sodio, yo siempre les digo, doctor, ajá, ese valor que parece ahí óptimo 45, 35, 20, ¿de dónde viene? lo vamos a explicar más tarde, ¿no? Sí. Entonces les decía que yo siempre les digo, bien, la naturaleza, los suelos, lo que más tienen que son calcio. ¿No? Después, ¿cuál es lo que más tienen? Magnesio. Después tienen potasio y sodio, ¿no? Estamos hablando de la saturación de bases. Chequen ustedes la composición química del Powerade, del Gatorade. Ya hice un comercial, pero bueno. ¿No? Chequen la composición química del Gatorade, del Powerade, esos electrolitos que le dan a los maratonistas. ¿Ya? ¿Qué pasa si no tenemos sales? ¿Ya? Calambres, infartos y cosas de ese tipo. Chequen vean más o menos el balance es muy parecido. Más trae calcio, magnesio, potasio y sodio. ¿Ya? Los famosos electrolitos. El doctor Merino decía hace rato, ¿no? Cómo el organismo se va acostumbrando a ¿qué? A lo que vas comiendo. Entonces, si mis suelos son ricos en calcio, magnesio, potasio y sodio, todo lo que comemos tiene que tener calcio, magnesio, potasio y sodio. ¿Ya? Entonces el organismo se acostumbra a eso. Más o menos esa relación. Por eso, cuando uno suda, lo que está sudando, esas sales que es, pues calcio, magnesio, potasio y sodio. Por eso hay que reponerlas. Entonces les decía, el problema es cuando exportamos, que nos exigen calidad, vean, más calcio y magnesio que potasio, frutos tableados. Se me pasó la mano de calcio, frutos tableados, ¿por qué? Vean, ¿se han visto esos puntitos que son oxalatos esos puntitos dorados en el tomate? Oxalatos de calcio. Eso lo ves, dices tú, aquí hubo un exceso de calcio y por lo tanto frutos tableados, ¿no? Entonces se te pasó la mano de calcio. O por ejemplo puedes tener ¿qué? Frutos payaseados. Puede ser más calcio o más potasio que magnesio. Es lo que he estado viendo yo aquí con ustedes. Al tomate le encanta el potasio, ¿qué hacen? Le meten potasio y el magnesio cae. O sea, muchos de los problemas de magnesio que ustedes están viendo en la hoja es porque se les pasa la mano de potasio. Fíjense, yo dije que allá en Torreón es un exceso de calcio. Los suelos de aquí son ricos en potasio y ustedes a veces exceden en el potasio. ¿Qué están generando? Que caiga el calcio. O dicen, ya se viene el problema de Blossom y le suben al calcio, pero ya no es con Blossom, ahora salen payaseados. Entonces, cuando aquellos que no creen en los famosos rangos o en los análisis, les digo, entonces si yo estoy dentro del rango óptimo, ¿por qué estoy viendo esto? Si estoy dentro de mi rango óptimo, ¿por qué estoy aquí? Si voy a un análisis clínico, que dice que estoy todo en mi rango y yo muriéndome, como que esos rangos como que no funcionan, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer ajustes. Esos rangos son buenos para ciertas condiciones. El problema es que esos rangos, tal vez el caso más fácil sea ajustar los rangos de planta. El problema va a ser ajustar los rangos en solución del suelo. Van a ver ahorita. ¿Ya? Yo los invito a que ustedes chequen los rangos de todos los análisis que ustedes tengan, de diferentes laboratorios. ¿Coinciden o no coinciden? Nunca. Son diferentes rangos. Pero si yo me hago un análisis del colesterol en cualquier laboratorio de análisis clínicos, vean los rangos de cualquier laboratorio y coinciden. Entonces es cuestión hay que reflexionar esto. Digo, aquí yo sé que aquí hay gente que está trabajando en los laboratorios y quisiera que también, yo quería que ellos escucharan esta plática. ¿Por qué? Porque si yo te digo, tienes que estar dentro de este rango, te estoy orillando a que hagas algo mejor que me va a impactar acá. ¿Sí? Y es lo que he estado viendo. Yo estaba viendo muchos análisis de diferentes laboratorios y dije, ya sé por qué hay problemas de payaseado. ¿Por qué? Porque a veces nos han orillado tanto a tener más calcio que tener potasio. Chequen ustedes los rangos. Vean calcio, magnesio y potasio. Y siempre el calcio, te dicen que sí, hay que tener más calcio, yo sé. Pero a veces es muy exagerado esos niveles de calcio y ustedes se van hacia esos niveles. ¿Y qué dicen ustedes? Estoy dentro del rango y de repente empiezas a ver payaseado. Pero estás dentro del rango. Entonces, ¿ya que no es normal esto? Pues digo que es motivo de reflexión porque el problema del payaseado, les soy honesto, como lo vamos a ver al rato, es un dolor de cabeza en todo el país. ¿Sí?
Entonces vean, le decía que una mala relación, calcio, magnesio, potasio, nos va a generar principalmente problemas ¿en qué? En calidad. Se está perdiendo muchos millones de dólares por no poder exportar frutos payaseados. Es un dolor de... Entonces ya les decía que la solución del suelo no es otra cosa más que agua con los nutrientes y claro, algunos microorganismos que logran estar sobrenadando en este líquido. Entonces vean, la solución del suelo, ¿qué les dije a ustedes? Una planta no entiende si está en sustrato o está en suelo, pero sí entiende que esa solución nutritiva que le llamamos en hidroponía o solución del suelo es prácticamente lo mismo. ¿Por qué en el suelo no manejamos esa relación igual que en un sustrato? Deberíamos de manejarlo, ¿no? Y por eso les decía, ¿por qué en Holanda sacan 1000 toneladas por hectárea en invernadero, de alta tecnología, y aquí nos venimos a un invernadero de mediana tecnología en suelo, 200, 300, 400 toneladas, ¿no? Hay productores, por ejemplo, acá en Ixtla, Puebla, hay un productor que yo conocí que sacó 500 toneladas en suelo, un invernadero de mediana tecnología. ¿Saben por qué? ¿Por qué sacó 500 toneladas de tomate en un invernadero de mediana tecnología y suelo? Suelo ideal, bien bonito el suelo. El agua, casi agua de lluvia, sin problema de sales. Y el clima, fabuloso. Pues quién no, como dirían, ¿quién no saca 500 toneladas? Cuesta trabajo, yo sé. Pero es lo que dice, yo le meto cada año, a mi suelo le meto 50 toneladas de estiércol de vaca. Su materia orgánica altísima. Un suelo químicamente equilibrado, suelo franco, químicamente equilibrado y rico en materia orgánica. 500 toneladas. Y me decía, oiga, entonces quiere decir que todavía me falta más para producir. Es que yo le decía que en Holanda sacan 1000 toneladas por hectárea en invernaderos, ¿no? Y me dijo, oiga, y entonces todavía me falta, ¿puedo sacar más? Le dije, no, lo que tú estás haciendo equivale a sacar 1000 toneladas en Holanda. Fíjense, pues 500 toneladas en suelo es el equivalente a 1000 toneladas en invernadero en Holanda, ¿no? Pues le decía, estás bien, pero te empiezas a mover a zonas donde el calor, el clima no te ayuda, el suelo no te ayuda, la calidad del agua no te ayuda, pues es normal que se caigan tus rendimientos, ¿no? Pero acuérdense, lo que sí está en mis manos es estar monitoreando. Yo les pregunto siempre, en sustrato, ¿cada cuándo monitorean? Entrada, drenaje, todos los días, y hasta 3 veces al día. En suelo, ¿cuándo monitorean? Cada 15, 20, 30 días, pasta saturada. Ahí está la diferencia. La planta no entiende, ¿qué dijimos? Si estás en un sustrato o en un suelo que yo le llamo sustrato. Para mí el suelo es un sustrato orgánico, ¿ya? Como es orgánico, allá hay microorganismos, pues está siempre moviéndose toda la solución, se está moviendo. En un sustrato, ¿cuántos microorganismos tenemos? Aquellos amonificadores, nitrificadores, prácticamente no tenemos. Pues por eso lo que yo inyecto prácticamente no se transforma, está listo para que la planta lo coma. Entonces vean la diferencia, si ustedes monitorearan todos los días pasta saturada, estarían haciendo esos equilibrios, verán que sus rendimientos automáticamente empezarían a subir, ¿ya? Entonces, pues les digo que afortunadamente ustedes hacen análisis de pasta saturada. Aquí nada más lo que quería es que reflexionáramos si esos rangos son los que tienen que ser o los vamos a manejar de forma diferente, en base a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces vean, la solución del suelo tiene que ajustarse en función de ¿qué? Como dice ahí, fenología del cultivo. Yo he visto laboratorios que te dicen, mandas a hacer pasta saturada y te dice tu rango es tal, ¿no? De tal nutriente o los nutrientes. Y no importa si es etapa ¿qué? Trasplante, si estás en floración, si estás en producción, si es 7705, si es agel, o sea, siempre es el mismo rango. Y después le dices, ahí te va otro análisis de suelo y resulta que es aguacate. Y te da el mismo rango, órale. Y después es arándano y el mismo rango, dices tú. Y ahora sí, ¿qué pasó aquí, no? Ya me quedé más confundido, de veras. Y ustedes están utilizando esos rangos, fíjense. Y cuando yo les llamo y les digo, oye, ¿de dónde sacaste esos rangos? De la literatura. Pues dime de cuál literatura, ¿no? Para yo checarla y ver quién es el autor.
No, pues lo saqué de la literatura. Y el problema es que ustedes se están moviendo hacia sus rangos, ¿ya? Te están diciendo, mira, vete para allá derechito y te están mandando, ¿ah?, que te des contra la pared. Entonces vean, decimos que tiene que haber un balance iónico. Si se fijan, ustedes manejan diferentes soluciones nutritivas. Puede ser de Steiner, de Hoagland, de Schwartz, independientemente de la solución que ustedes manejen, ¿ya? Son trabajos, ¿por qué llevan el nombre de una persona o el apellido? Porque fueron quienes las generaron, ¿ah? Schwartz generó una solución nutritiva para tomate en Israel, pues por eso se llama solución de Schwartz. Steiner generó una solución nutritiva en Holanda para cultivos y por eso se llama Steiner. Hoagland en Inglaterra. Entonces, hasta ustedes tienen sus soluciones nutritivas, ¿no? Pues pónganle su nombre, ¿ya? Solución Domínguez, solución pues la agrícola que sea, ¿no? Solución El Canelo, y etcétera, etcétera. Entonces pueden tener su propia solución. ¿En base a qué? A sus resultados. Si ustedes ven que esa solución nutritiva les generó, ¿va?, buenos rendimientos, buena calidad, paténtela. Paténtela, ¿qué significa? Publíquenla y pónganle su nombre. Entonces, así es como se generan las soluciones nutritivas. Pero claro, todo esto tiene que tener un sustento técnico, un sustento científico. Por eso en la teoría de Steiner te explica todo esto que conocemos. Que tiene que haber, ¿qué? Una relación mutua entre aniones y cationes. Y una relación mutua entre aniones y cationes. Es decir, tú no puedes tener más fósforo que calcio porque se forma, ¿qué? Fosfato de calcio. Hueso. ¿Ya? Hueso. Un hueso. No puedes tener más sulfatos que calcio. ¿Por qué? Porque se forma yeso. Por eso en las soluciones madre, ¿qué hacemos? Siempre por separado el calcio. Porque si yo ahí le meto los sulfatos o los fosfatos, con el calcio precipita. Lo mismo pasa en la solución del suelo, ¿eh? Se nos pasa la mano de calcio con relación a azufre o calcio con relación a fosfatos y empezamos a ver, ¿ya?, piedritas abajo, allá en el suelo, se empiezan a formar, ¿qué? Precipitados, bolitas blancas. Lo acabo de ver en Perú, bien chistoso. Allá en Perú, en Ica, Perú, que producen mucha uva, arándanos, espárragos, ellos tienen un problema como el de San Quintín. Sus aguas son muy salinas, tienen mucho cloruro de sodio. Ellos combaten el sodio, ¿con qué lo combaten? Como lo hacemos nosotros, con calcio. Entonces meten dosis fuertes de calcio para contrarrestar el efecto nocivo del sodio. Por ejemplo, yo encontraba en análisis de pasta saturada, allá en Ica, Perú, 20 miliequivalentes de sodio, ¿no?, en pasta saturada. Pero encontraba 50 miliequivalentes de calcio, ¿ya?, para atacar el problema de sodio. ¿Y saben qué estaban aplicando para acidificar el agua? Ácido sulfúrico. Pues el agua trae 2 miliequivalentes de calcio. No hay problema, ¿eh? Si mi agua trae 2 miliequivalentes de calcio, perfectamente puedo utilizar ácido sulfúrico. Pero con 50 miliequivalentes de calcio en pasta saturada, ¿cómo creen que estaban las raíces? Enyesadas. ¿Ya? ¿Sí? Tú las ves y ves las raíces blancas y le rascas y ahí aparece la raíz. O sea, están enyesadas las raíces. Sulfato de calcio. ¿Ya? Pues se mueren, claro. Pues le digo que sí, es importante el análisis de pasta saturada también. Tenemos mucho calcio, cuidado. Mejor le pongo ácido nítrico, ¿no? O le bajo al calcio. ¿Ya? Porque pues yo les digo a ellos, están más preocupados en contrarrestar el efecto nocivo de las sales que nutrir a la planta. A veces nos olvida eso, ¿no? En Baja California nos pasa muy seguido. Queremos combatir las sales con nitratos, con calcio, y las plantas todas mal y pensamos que es problema de sales, ¿no? Cuando vemos el potasio y otros nutrientes bajos, pues le digo que sí, la nutrición hay que hacerla atacando un problema de sales en ocasiones, pero sin descuidar la nutrición, sin descuidar estos balances, ¿no? Entonces vean, ustedes están viendo aquí la solución nutritiva universal de Steiner, que es la que usamos mucho en hidroponía, y que nos dice, ¿ya?, que de todos los aniones, más o menos, ¿ya?, la relación que tiene que haber entre nitratos, fosfatos y sulfatos es esta, ¿no? Vean la solución de Steiner, la original, que nos genera una conductividad eléctrica de 2, dice Steiner, aplicar 12 miliequivalentes de nitratos, 1 de fosfatos y 7 de sulfatos, ¿no?, más o menos en promedio. Y de los cationes, ¿qué te dicen?
7 de potasio, 9 de calcio y 4 de magnesio. A él le llama esto le llama ¿qué? Una relación mutua entre aniones, donde no hay competencia entre ellos, y una relación mutua entre cationes, donde no hay competencia entre ellos. Si ustedes checan la solución de Hoagland, es muy parecida, solamente que Hoagland incluye ¿qué? Amonio. ¿Ya? Hoagland incluye amonio. ¿El amonio qué hace? Fíjense, cuando utilizamos la solución de Hoagland, al incorporar amonio y tratar de mantener esta relación mutua, ¿qué sucede? Bajamos, ¿ya?, a estos nutrientes. Cuando ustedes metan amonio van a ver que tienen que bajar calcio, tienen que bajar potasio y tienen que bajar amonio para mantener en equilibrio la relación entre aniones y cationes. Por eso no es recomendable, al menos Steiner no recomienda aplicar amonio en la etapa productiva, ¿no? En la etapa productiva baja mucho tu calidad. Muchos productores quieren meter amonio cuando están en fructificación, ¿no? Pues claro que empiezan a tener problemas en calidad, en sanidad incluso. El amonio hace más suculenta la planta. Por eso en la etapa vegetativa, que es donde a veces metemos amonio, yo les digo, tengan mucho cuidado con su plantita, es decir, plagas o enfermedades. Puede estar metiendo ¿qué? Fosfito, silicio, algo que les genere resistencia, ¿eh?, para bajar un poco lo atractivo que son las plantas cuando metemos mucho amonio. Una cosa es maíz, otra cosa es tomates para exportar. En maíz casi todas las fuentes son ¿qué? Amoniacales. ¿Por qué? No me piden calidad, ¿no? Me piden kilos, toneladas. Si me pidieran calidad en maíz, quién sabe, ¿no? Entonces, por eso que cuando hablamos de calidad, generalmente nos referimos a nitratos. Hay un caso muy interesante, ¿no? Ustedes que están empezando a producir arándanos aquí en la zona. Si tú lees en la literatura, te dice que al amonio, a los arándanos, no le gustan los nitratos, que le encantan el amonio. Yo que tengo trabajando ya muchos años en arándanos, les digo, tienes razón, al arándano no le gustan los nitratos, les encanta, ¿sí? Ustedes produzcan ustedes arándanos con amonio, a ver si pueden exportar. Ácidos, chiquitos, 100 grados Brix, meten los nitratos y aumentan calidad. Es lo mismo que pasa pues con pepino, pimientos, tomates. Por eso estos fertilizantes son muy buenos. Entonces vean, de acuerdo con Steiner, como les decía, la relación entre nitratos, fosfatos, sulfatos, potasio, calcio y magnesio, la están viendo del total, ¿verdad? Es decir, ¿qué dijimos? 12 miliequivalentes de nitratos, 1 de fosfatos, 7 de sulfatos, 7 de potasio, 9 de calcio y 4 de magnesio. Vean lo que les decía. Allá en Perú se enyesaron. ¿Por qué? Pues porque la relación calcio-azufre, ¿ya?, precipitó como yeso. Vean este caso, esta foto me la mandaron el otro día de Next Vegetales, esta empresa que produce lechugas flotantes, ¿no?, la marca Eva, allí en León, Guanajuato. Vean, ellos lo que hacen, como son lechugas flotantes, ¿ya?, son albercas, ¿no?, piscinas de solución nutritiva, lo que hacen ellos es, cada semana toman la muestra de la solución nutritiva y la mandan a analizar. Se la regresan, entonces ellos hacen sus ajustes, ¿no?, readecúan la solución nutritiva en base a lo que ellos necesitan. Pero no se fijaron, ¿ya?, que su solución ya tenía mucho fósforo, muchos fosfatos, pero faltaba nitrógeno y faltaba calcio. ¿Qué hicieron ellos? Metieron dosis altas de nitrato de calcio. Al meter dosis altas de nitrato de calcio, esas raíces de las lechugas flotantes, ¿qué sucedió? Se formó fosfato de calcio. Y vean, ahí están viendo lo que le llamamos nosotros precipitados. Ustedes lo pueden ver cuando empiezan a taponearse los emisores, ¿no?, los goteros. Muchas veces no lo vemos ahí, lo vemos ya en el suelo o si son sistemas flotantes, como este caso, vean. Y fíjense, lo más curioso de todo esto es que si ustedes leen los artículos de Steiner, ¿ya?, o el artículo donde él publicó por primera vez su solución nutritiva en 1984, él te dice cuánto tienes que tener de calcio con relación a azufre, cuánto tienes que tener de calcio con relación a fosfatos, para que no ocurra esto. Y nosotros a veces se nos olvida, pero ya está escrito, ¿ya? Tu relación calcio-sulfatos, que no pase de esto. Tu relación calcio-sulfatos, que no pase de esto. Se nos pasa la mano
Y ahí están los resultados. Sí. Aunque controle, fíjense, en el caso de sulfatos todavía puedes, ¿ya?, de alguna manera ayudarle, ¿ya?, a desbloquear esto con ácido. Pero cuando ya tienes fosfato de calcio, a ver, ¿ya?, eso es hueso. O sea, fíjense, nada para que entiendan. La solubilidad del fosfato de calcio es 10 veces menos que la del yeso. 10 veces menos. O sea, cuando se tapen los goteros, cuando se forme fosfato de calcio, ¿qué hacemos? Tenemos que reemplazarlos. Porque ni metiendo ácido nítrico, ni fosfórico, ni nada los vas a poder destapar. Por eso les digo que de ahí que ustedes, ¿ya?, hacemos ese balance, ¿ya?, en base a la etapa fenológica, y por eso hacemos soluciones nutritivas para esas etapas, siempre y cuando cuidando que esos balances, ¿ya? Aquí todo esto lo estoy explicando, ¿por qué? Vean la solución de Steiner, pero ya no está como nitratos, ya no está como fosfatos, ya no está como sulfatos, ya no está como miliequivalentes por litro. Lo que hice fue transformar, ¿ya? Vean, por ejemplo, en vez de 12 miliequivalentes de nitratos, ahora tengo 168 partes por millón de nitrógeno. ¿Por qué? Porque a mí no me venden, ¿ya?, a mí no me venden nitratos, a mí me venden nitrógeno. Entonces, vean, es muy sencillo. ¿Qué se hace aquí? ¿Qué se hace aquí? Si yo tengo 12 miliequivalentes de nitratos, ¿ya?, y lo quiero transformar, ¿ya?, en este caso los quiero transformar a partes por millón, ¿qué hago? 12 miliequivalentes por litro, ¿va?, lo multiplico por el peso equivalente de los nitratos, que es 62, y me da 744 partes por millón de nitratos. Pero ahora lo tengo que convertir a nitrógeno. Lo multiplico por 0.2259. ¿Ya? ¿De dónde salió este punto 2259? De dividir el peso de nitrógeno, ¿ya?, el peso atómico del nitrógeno, entre el peso molecular de los nitratos. Y de ahí sale el famoso punto 2259, ¿no? Es el factor de conversión. ¿Y esto cuánto me da? Aproximadamente 168 partes por millón de nitrógeno en forma nítrica. Entonces vean, ese 168 que ustedes es la misma solución de Steiner, solamente que está transformada a partes por millón o miligramos por litro, que es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué les dije hace rato? Steiner me dice que para una conductividad eléctrica de 2 necesito 12 miliequivalentes. Ahí está, pero en forma de partes por millón. Necesito 1 miliequivalente de fosfatos. Ahí está. 7 miliequivalentes de potasio, 9 miliequivalentes de calcio, 4 miliequivalentes de magnesio y 7 miliequivalentes de sulfatos. ¿Por qué? Porque para nosotros se nos hace más fácil al momento de hacer ¿qué? Fórmulas, ¿no? ¿Cuántas partes por millón voy a inyectar en base a cierta conductividad eléctrica? Entonces vean, déjenme regresar esto. Desbloquear. Necesito desbloquear todo esto para que todo lo que escribí, permítanme, para poderle pasar. Entonces vean la solución de Steiner, como están viendo ahí, dice, nos genera una conductividad eléctrica de 2, dice ahí, nos genera una conductividad eléctrica de 2, dicho de otra manera, una presión osmótica de 0.72 atmósferas o un potencial osmótico de menos 0.072 megapascales. Estoy hablando de lo mismo. Yo he estado, a veces vas a algunas agrícolas, ¿no? Allá en el Bajío me he encontrado esto. Y hay un asesor que le dice al productor, ¿sabe qué? Su presión osmótica está alta. Hasta se pone mal el señor, así como, a ver cómo. ¿Sí? ¿Sí? Su presión osmótica está alta. ¿Qué le está diciendo? Porque trae muchas sales tu suelo, hombre. ¿Ah? Y el señor, ¿cómo que mi presión osmótica está alta? Sí, la del suelo. ¿Qué significa? Que tiene muchas sales. ¿Por qué? Porque pues, conductividad eléctrica, ¿ya? La podemos expresar la cantidad de sales disueltas en un agua, ¿ya? La podemos expresar en conductividad eléctrica, presión osmótica, potencial osmótico, ¿ya? En miligramos por litro, partes por millón. Finalmente estamos hablando de concentración. Entonces vean, ustedes están viendo ahí, son trabajos que ha hecho Hoffman y más para ver la tolerancia de los cultivos,
a la salinidad, ¿no? Aquí salieron un poquito recorridos, ¿verdad? Al momento de transformar esta gráfica al formato este. Entonces vean, ¿qué nos dice Hoffman y más? Que son los que han trabajado mucho este concepto de tolerancia a la salinidad. Que para que no haya problemas en la absorción de agua y nutrientes en el tomate, una conductividad eléctrica en la etapa de producción sería 2.5, ¿no? De conductividad eléctrica. Ah, perfecto. Ya cuando se empieza a incrementar la salinidad, en este caso la conductividad eléctrica, ¿qué sucede? La planta empieza a gastar energía metabólica, ¿ya? Para jalar agua. ¿Por qué? Porque empieza a incrementar la presión externa, es mayor que la interna. Entonces, ¿qué sucede? La planta gasta energía que podría utilizar para fotosíntesis. Y fotosíntesis es rendimiento. Entonces, de ahí se explica por qué que al aumentamos la salinidad, caen los rendimientos. La planta se desgasta energéticamente. ¿Ok? Hasta ahí está muy bien. Pero hay portainjertos tolerantes a salinidad, ahí ya ganamos. ¿Ya? 2, hay híbridos que son más comelones, ya ganamos. Entonces, esto véanlo como una referencia, ¿ya? No es universal. Entonces, ahí va a depender del material y las condiciones donde estemos trabajando. Porque, ¿qué dijimos? Yo puedo tener un portainjerto tolerante a salinidad, como estos Maxifor, todos ellos. Toleran hasta 12 de conductividad eléctrica sin problemas y te siguen produciendo más o menos igual. Nosotros hemos hecho algunas colectas de portainjertos. Incluso esta plática la presenté en el Congreso del Tomate, de productores de hortalizas, donde hablábamos de los portainjertos tolerantes a salinidad que fueron colectados en México, ¿no? O sea, hicimos colectas en Chiapas, en Oaxaca, Puebla, y ahí hay materiales nativos que son buenísimos, ¿no? Hay unos que son tolerantes a Clavibacter, otros tolerantes a sales. Tenemos un banco de germoplasma de 500 materiales nativos ahí en el colegio de posgraduados. Lástima que el doctor Porfirio, que en paz descanse, pues ya, se quedó ahí el material prácticamente en su área de investigación. Su hijo es quien está retomando todos estos trabajos. Pero vean, son 500 materiales nativos que se colectaron en la parte del sureste, que son muy atractivos para nosotros porque algunos nos potencializan el licopeno, otros son como resistentes a mosquita blanca, o sea, pues ahí está, el material genético, simplemente que hay que explotarlo. Entonces ahí está el banco de germoplasma, prácticamente ahí en el laboratorio de semillas. Entonces les decía, partiendo de este concepto, yo una vez hice un trabajo donde decía, será lo mismo que analice pasta saturada y tome la muestra de chupatubos y la analice. Pasta saturada, ¿qué significa? Tomo la muestra del suelo, tomo diferentes puntos, la mando al laboratorio, hacen la pasta con una bomba de vacío, extraen, aplican agua, una pasta saturada más o menos una relación puede ser 1:1, 1:2, dependiendo. ¿Y qué hacen? Extraen con una bomba vacío y se hace el análisis. ¿Qué hace el chupatubos? Lo mismo, haces un vacío y succiona el agua del suelo. Pero ¿qué dijimos? Aquí el suelo tiene que estar a capacidad de campo. Si ustedes tienen chupatubos, lisímetros, sondas de succión, como le quieran llamar, no es llegar y tomar la muestra cuando yo quiera. Ese problema que yo he visto en la parte productora de berries, hay un laboratorio que presta este servicio y llegan y toman la muestra, porque hacen un recorrido, ¿no? Hacen un recorrido, entonces llegan con el productor, toman la muestra, van con otro y toman la muestra y no saben si regaron hoy o no han regado 3 días o se les pasó la mano de agua. Ellos llegan y toman la muestra. ¿Qué significa esto? Lo que yo le llamo el efecto frijol, el efecto frijoles. Mi abuelita, yo me crié con mi abuela y todos los días nos daba de cenar frijoles, ¿no? Y mi abuelita me decía, frijoles de olla, por cierto, bien ricos. Me decía, yo le ayudaba a hacer los frijoles. Y me decía, pon 1 kilo, una bolsita de frijol, más o menos 1 kilo, y ponle 2 litros de agua. Ah, perfecto. Y me decía, pero no le pongas sal todavía, pónsela hasta el final. Perfecto. ¿Por qué hacía eso mi abuela? Porque si yo le ponía 1 kilo de frijol y 2 litros de agua, y le ponía sal y le probaba, me iba a saber sabroso. Pero ¿qué pasa cuando se evapora el agua? A ver, se comen los frijoles, saben salados. ¿Qué pasa si le vuelvo a poner agua? Se me pasó la mano, en vez de 2 litros le puse 2 litros y medio, le vuelvo a probar,
y me van a saber como que les hace falta sal. Fíjense, la sal es la misma cantidad de sal. La diferencia es la cantidad de agua. Por eso, cuando ustedes tomen la muestra de chupatubos, chequen que su suelo esté aquí a capacidad de campo. Si tienen más agua, van a encontrar que todo diluido. Tienen menos agua, van a encontrar todo más concentrado. Por eso, chequen, por eso tenemos tensiómetros, ¿no? Vemos, estoy a capacidad de campo, o como quieran ustedes medir la capacidad de campo. Si quieren, agarren el suelo, ya que queda ahí como plastilina, dice uno, no me lloró, no me mojó la mano, pero tampoco se desquebrajó. Ya que allá a veces aventamos 3 veces, si no se desquebraja, está bien de humedad, eso es capacidad de campo. Como quieran medirla, ¿para qué? Para que puedan hacer el vacío. Acuérdense, ¿qué te dice el médico? Tráeme una muestra de orina en ayunas. No te dice cuando tú quieras. Igual nosotros, no deberíamos de tomar la muestra de chupatubos para mandar al laboratorio o medir conductividad eléctrica ahí. ¿Por qué? Pues si hay mucha agua, todo diluido, ¿qué vas a hacer? Le falta comida, métele un fertirriego. ¿Ya? O al revés, está muy seco el suelo, está bien de comida. Y la pobre planta toda estresada, pero por falta de agua, ¿no? Entonces les decía que sí es importante que ustedes muestren, que hagan el vacío cuando su suelo está a capacidad de campo. A eso, como les decía, ¿no? El efecto frijol. Entonces vean, en ese trabajo cuando comparaba, ¿qué hacía yo? Llegaba y tomaba la muestra de suelo a la profundidad, 30 centímetros, y si este chupatubos estaba a 30 centímetros, yo hacía el vacío y tomaba la muestra. Entonces vamos a ver qué encontré cuando correlacionaba los resultados. Vean, potasio medido en pasta saturada y potasio medido en el isímetro. Hay una R cuadrada de 0.98, ¿no? Casi como la prueba del embarazo, les digo, ¿no? Casi siempre. Es una relación muy fuerte, es decir, que hay un 98% ¿verdad? De confiabilidad en este dato, de que este dato de 14 partes por millón, ¿verdad? Más o menos coincidiría, ¿verdad? Serían aquí más o menos, ¿qué? Como 18 partes por millón en el isímetro. Por eso se tiene que hacer este ajuste, vean. Ahí hay un ajuste, para eso está esa Y. ¿Qué sería la Y? Potasio en el chupatubos, 1.92 multiplicado por el potasio en pasta saturada menos 7. Y así se hace un ajuste. Pero finalmente hay relación, ¿no? Hay relación entre lo que estoy tomando del chupatubos con lo que estoy mandando a analizar al laboratorio. O sea que ustedes pueden también tomar la muestra de chupatubos y mandarla a analizar, sin necesidad de hacer toda la pasta saturada, ¿no? Es para potasio. En el caso de calcio más o menos nos dio algo parecido, vean. Una R cuadrada de 0.97 de calcio medido en pasta saturada contra calcio medido en el chupatubos. Entonces digo que tengan esa plena confianza siempre y cuando su suelo esté a capacidad de campo, ¿no? No es nomás de llegar y hacerla vacío independientemente de lo que cuando ustedes quieran. Que le digo que es el error que comete un laboratorio allá en el Bajío, en la parte de occidente, en México, que llegan y toman la muestra cuando toca el recorrido, ¿no? ¿Qué tal si dijeran, voy a pasar por la muestra de orina con ustedes, ¿no? Bien, a la noche estoy pasando con ustedes, ¿no? Después de ver el partido de fútbol contra México, ya todos bien borrachos y dame tu muestra, ¿no? Pues no, está fresquecita, pero no es la hora indicada. Por eso, feliz Día del Padre, ¿verdad? Vamos a festejar bien. Entonces, vean, aquí están viendo ustedes algunos laboratorios, lo que decía, lo que comenté hace rato, muchos de los rangos que están propuestos por algunos laboratorios no van acorde con la etapa fenológica, 1. 2, con la demanda del cultivo, que dijimos que hay variedades que son muy demandantes de un nutriente y otras menos demandantes. Y 3, ¿ya? Estos rangos son muy amplios, ¿ya? Entonces a veces queremos tener una planta en plena producción de tomate y me dice que mi rango puede ir de 0.5 hasta 4 miliequivalentes por litro de potasio. Y ustedes con sus frutos bien tableados, ¿no? Pero están dentro del rango. ¿Sí? Aquí no es cuestión de rango, aquí es cuestión de etapa fenológica, ¿eh? Y también la relación calcio, magnesio, potasio, que son los que están todo el tiempo ahí compitiendo en la solución del suelo, ¿no? Entonces para eso, digo, afortunadamente ustedes hacen análisis de pasta saturada, eso es bueno. Vean, aquí tengo un análisis de pasta saturada. ¿Qué me dice el análisis de pasta saturada? Las sales, pH, conductividad eléctrica y la cantidad de sales que tengo. Perfecto. Vean, me dice cómo está la conductividad de 1.23.
En este caso, les decía, este laboratorio lo que hace es, toma la muestra de lo que se está inyectando y toma la muestra de su lisímetro a 20, 40, 60 centímetros. ¿Sí? Es un servicio que prestan. Aquí podemos ver cómo se están moviendo las sales a través de la capa arable. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Aquí lo que quiero es comentar lo siguiente. Si yo tengo mi cultivo, vean, vamos a pensar que yo tengo mi cultivo, tomé este análisis, vamos a pensar que lo tomé allí a 30 centímetros de profundidad. Estoy en la etapa floración. Vamos a pensar, estoy en la etapa de floración, en tomates. ¿Cómo ven esa conductividad eléctrica de 1.23 para la etapa de floración? ¿La ven bien o no? Perfecto. ¿Ya? Bien, nada más estoy viendo la conductividad eléctrica. Pero cuando mando a hacer el análisis de pasta saturada, me dice, porque no solamente es comida, ¿no? También ahí en la pasta saturada, vean, tenemos bicarbonatos, tenemos sodio, tenemos cloruros, y eso no es comida. Y también me genera salinidad, también me genera conductividad eléctrica. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando ustedes tengan ese dato? Réstenle a esa conductividad eléctrica, réstenle lo que tienen de sodio, cloruros y bicarbonatos y vean lo que se van a encontrar. Ustedes me dijeron que esa conductividad eléctrica estaba bien, pero cuando yo le quito la basura, es decir, la conductividad eléctrica que me genera el sodio, los cloruros y los bicarbonatos, me están generando una conductividad eléctrica de ¿cuánto? De 0.11. ¿Ya? Y la conductividad eléctrica realmente la que estoy obteniendo es 1.12. Eso está bien. Pero por lo general, ustedes se van a dar cuenta, en muchos análisis que vemos aquí en Sinaloa, aquí en la zona, cuando ustedes le resten a esta conductividad eléctrica cuántos sodio, cuántos cloruros y cuántos bicarbonatos tienen, van a ver que van a traer más basura que comida. ¿Y eso qué significa? Que van a empezar a haber problemas en la planta. Ya, ustedes siempre cuando hagan este ejercicio de restarle, es muy sencillo, vean, ¿cómo saber cuánta conductividad eléctrica me está generando? ¿Cuánta conductividad eléctrica me está generando? Sodio, cloruros y bicarbonatos. Bien sencillo, vean. Si mi solución del suelo tiene de sodio 3 miliequivalentes por litro. Si me dicen en análisis de pasta saturada que esta pasta saturada tiene 7 miliequivalentes por litro de cloruros y me dice que tengo 3 miliequivalentes de bicarbonatos, ¿qué tengo que hacer? Todo esto lo voy a transformar ¿a qué? A milimoles por litro. Hay laboratorios que ya les entregan el resultado en miliequivalentes, en milimoles, en partes por millón. Yo lo que voy a hacer es transformar esos miliequivalentes de sodio, cloruros y bicarbonatos, los voy a transformar a milimoles por litro. ¿Cómo se hace? Lo divido entre la valencia del sodio, de los cloruros y los bicarbonatos. Pues todos tienen valencia -1, ¿no? Por eso lo voy a dividir todo entre 1. Todo entre 1. Por lo tanto, tengo 3 milimoles de sodio, 7 milimoles de cloruros y 3 milimoles de bicarbonatos. Los voy a sumar. ¿Cuánto tengo? 13 milimoles por litro. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esos milimoles, la suma de milimoles, lo voy a multiplicar por 0.024. A ver si me van ayudando por favor ahí con sus celulares. ¿Ya? 0.024 multipliquen 13 por 0.024. ¿Cuánto nos da? ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy obteniendo la presión osmótica que me está generando esa solución. Entonces multiplico 13 por 0.024 y me da 0.312 atmósferas. ¿Qué obtuve allí? Presión osmótica. ¿Cómo transformar presión osmótica a conductividad eléctrica? Conductividad eléctrica es igual ¿a qué? A presión osmótica entre 0.36. Entonces tengo 0.312 atmósferas entre 0.36. ¿Qué conductividad eléctrica tengo allí? Entre 0.36, 0.9, redondeando.
de Sisiemen por metro. ¿Ya? Si fuera. Entonces vean que es muy sencillo saber y ¿qué tengo que hacer? A mi conductividad eléctrica total le tengo que restar la conductividad eléctrica que me están generando sodio, cloruros y bicarbonatos. ¿Por qué? Es la manera que ustedes van a ver si esa conductividad eléctrica, ¿ya?, es buena, pero con comida. Y no buena. Fíjense, si fuera ahorita el caso, 1.23 menos 0.9, ¿cuánto me daría? Menos comida, ¿no? Por eso mi planta la voy a ver mal. Estoy dentro de mi conductividad eléctrica óptima, pero le falta comida. A este concepto yo le llamo las penas con pan son menos. ¿Qué significa las penas con pan son menos? Que es mejor tener una conductividad eléctrica de 3 en floración con más comida que basura. ¿Ya? No se asusten por la conductividad eléctrica. Es que Hoffman y más nos dijo que teníamos que estar, sí. Hoffman y más me dijo que tenía que tener una conductividad de 1,5 pues, en floración, pero de comida. Si de basura traigo 2, ya tendría que tener, ¿qué? 3.5, dices, te asusta y bajas. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen una conductividad eléctrica alta? El siguiente riego es con pura agua acidificada. ¿Qué estás haciendo? Quitándole comida. Estás empeorando. Por eso siempre separen lo que es comida de lo que es basura. En una pasta saturada siempre tienen que tener más comida que basura. A eso que dijimos, las penas con pan son menos. Yo por eso en Baja California yo manejo arándanos con conductividades de 5. Ni los gringos ni los chilenos lo quieren creer. Pues claro, porque ellos no tienen problema de sales. Si yo tengo una conductividad eléctrica de 2 con cloruro de sodio, y si le pongo 1, como dice la literatura, de comida al arándano, se me secan. Pues le subo a 5, tengo 3 de comida y 2 de basura, y mis arándanos como si nada. No se mueren, ¿ya? Además, los cultivos a veces son más tolerantes de lo que a veces pensamos. ¿Sí? Y si no, pues para eso están, ¿qué dijimos? Los aminoácidos, ¿no? Con prolina, desestresante, ácidos húmicos. O sea, así es como lo hacemos en Baja California, ¿no? Combatimos las sales, pero no se nos olvida dejar de darle comida a la planta. Entonces le decía que es muy importante que este concepto, ¿va?, de conductividad eléctrica, perfecto, porque muchas veces ustedes cuando llegan y miden en el chupatubos, ¿ya?, miden conductividad eléctrica en el chupatubos y ven que la conductividad eléctrica está en 2, en la etapa vegetativa, y se asustan. No tienen por qué asustarse. La planta está bonita, ¿qué les asusta? Quiere decir que a lo mejor traen 1.5 de comida y 0.5 de basura, ¿no? Por eso les digo que no tengan este concepto de conductividad eléctrica. Es cuando tienen condiciones ideales, ¿no? Acuérdense que muchos de estos trabajos se hacen en condiciones aisladas, pero cuando tienes tú, como les decía ya en Baja California, que tenemos conductividades eléctricas fíjense, cuando hacemos un pozo allá en Baja California, en San Quintín, el pozo llega a traer conductividades de 20. Entonces, si tiene 20 de conductividad eléctrica, el agua de mar trae una conductividad de 50. Cuando sacas el agua de pozo, traemos una conductividad, ¿ya?, de 20. ¿Qué hacemos? Pues osmosis inversa. Pero ¿saben cuánto cuesta desalinizar 1 litro de agua? ¿Alguien sabe? Bueno, ya se los dije el otro día, ¿verdad? Un litro de agua en Baja California, esos son datos de Pinos y Berrimex. 1 litro de agua desalinizada cuesta $1. En Pinos, en todo el área que ellos manejan, en Pinos se gastan diariamente 50 millones de litros de agua. Eso implicaría que si solamente utilizaran agua de osmosis inversa, se estarían gastando diariamente 50 millones de dólares, ¿no? Por eso tienen que hacer mezclas, osmosis con agua de pozo otra vez. Por eso sus conductividades eléctricas siempre son altas. Y lo peor de todo, lo que yo he estado viendo. Ok. Entonces aquí estamos. Okay. Listo. Entonces les decía que, para no estar ahí dándole tanto, ¿no? Entonces vean, les decía que cuando tenemos conductividades eléctricas altas por sales, hay que combatirlas. Cloruros se combaten con nitratos, ¿ya?, fosfatos, sulfatos. El sodio se puede combatir con calcio, pero también con potasio y magnesio. Cargas positivas con cargas positivas y cargas negativas. Además, cuando tenemos problemas con cloruros, ¿qué hacemos? Metemos muchos ácidos húmicos, fúlvicos, materia orgánica. ¿Por qué?
Por los grupos carboxílicos que son negativos, ¿no? También pueden combatir por cargas. Y si no, ¿qué hace la materia orgánica? Que lata al sodio, la planta lo absorbe, lo compartimentaliza, lo manda a un lugar donde no genera tanto daño. El sodio más 1 es malo, el sodio quelatado hace menos daño. Vean cómo las plantas se las ingenian, ¿no? Para no intoxicarse. Entonces vean, ustedes están viendo aquí pues, unas referencias que yo hago generalmente para pasta saturada. ¿De dónde salen estos números? La conductividad eléctrica, ¿quién nos dijo que teníamos que manejar esas conductividades eléctricas? Hoffman y más, de acuerdo a la etapa fenológica. ¿Y qué nos dice Steiner? Que independientemente de la conductividad eléctrica, tenemos que manejar una ¿qué? Relación mutua entre aniones y cationes. La cosa es muy sencilla, ¿no? Para esta conductividad eléctrica, yo debo tener esta relación entre nitratos, fosfatos, ¿verdad? Potasio, calcio, magnesio y sulfatos, si fuera el caso. ¿Ya? Entonces yo hago el análisis de pasta saturada, le quito lo que es basura y veo qué conductividad eléctrica tengo. Y entonces lo comparo contra Steiner. Si ustedes están utilizando otra solución nutritiva, compárenlo contra su solución nutritiva, ¿no? Porque yo le meto una solución nutritiva X y en pasta saturada tengo otra. No. Tienes que tratar de, en pasta saturada es donde tienes que tener esa solución nutritiva. ¿Ya? Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Inyectamos, el suelo dice gracias, ¿no? Suelos arcillosos. Jalan la comida, los microorganismos también se alimentan y la planta dice, oyes, eso que me diste está desbalanceado. No es que esté desbalanceado, simplemente el suelo ya está haciendo su trabajo. Por eso en sustrato es mejor trabajar. E incluso es mejor tezontle que fibra de coco, ¿no? El tezontle tiene una SIC de 20 y la fibra de coco tiene una SIC arriba de 50. El tezontle es un suelo franco, la fibra de coco es un suelo ¿qué? Arcilloso. ¿Dónde se hace mejor la nutrición? En un suelo franco o arenoso, ¿no? Por eso es una maravilla trabajar con grava. Entonces les decía, vean, digo, es una hojita de Excel que yo manejo, lástima que en este sistema ¿verdad? de transferir estas pláticas no tengo yo esa posibilidad de trabajar con la hojita de Excel, pero yo se las voy a pasar. ¿Qué hago yo? Incorporo los resultados del análisis de pasta saturada, equivalentes, ¿no? Que si se fijan ahí de otro color, puse a los bicarbonatos, sodio y cloruros, los puse de otro color. ¿Por qué? Porque lo que está aquí arriba es la comida, lo que está abajo es la basura. Yo lo separo. Después que introduje los resultados, ¿qué hago? Yo necesito saber si esa solución está balanceada o no. Los equivalentes, es decir, suma de aniones, suma de cationes. Ahí, ¿por qué ustedes piensan que está más baja la suma de cationes? Pues porque la gran mayoría de los laboratorios no me analizan a quién, al amonio, ¿no? No lo analizan, entonces muchas veces hay cationes que no se analizan, por eso, en este caso, pues la suma de cationes es más baja ¿ya? Que la suma de aniones. ¿Ya? Ok. ¿Qué hace el programa o esta hoja de Excel? Vean, me dice, esos resultados de equivalentes por litro me los transforma en partes por millón. Aquí están. ¿De dónde salen esos óptimos? ¿No? ¿De dónde salieron estos óptimos que están viendo ahí? Pues es la solución de Steiner para esa conductividad eléctrica. Cuando tú ya le quitas, cuando le quitas la conductividad eléctrica que te genera la basura y te queda solamente la comida, automáticamente yo hago el ajuste. Para esa conductividad eléctrica de comida, ¿cuál es mi óptimo? Quiere decir, ¿qué dijimos? Para una conductividad eléctrica de 2, yo debo de tener 12 equivalentes de nitratos, 7 de fosfato, etcétera, ¿no? Para una conductividad de 1, pues sería la mitad, 6.5, etcétera. Entonces, cuando yo introduzco los datos de comida más basura, le resto a la conductividad eléctrica total, le resto lo que es basura y me queda lo que es comida. Y automáticamente me dice, para esa conductividad eléctrica debes de tener tanto de nitrógeno, tanto de fósforo, tanto, ¿ya? ¿Qué es esto? Es la solución de Steiner. ¿Ya? Si ustedes están manejando la solución de Hoagland, aquí tendrían que tener esos parámetros. Si están manejando la solución de Schwartz, aquí deben de tener esos parámetros. Entonces vean qué me está diciendo este análisis. ¿Ya? Que falta fósforo, falta potasio, falta calcio y falta magnesio para esa conductividad eléctrica. Hay un desequilibrio ahí. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que todo el mundo hace. Tomo mi análisis de pasta saturada, ¿ya? Lo llevo
a mi programa, donde yo calculo las soluciones nutritivas que voy a inyectar. Vean, ok, estoy en la etapa floración, voy a inyectar una conductividad eléctrica de 1. Ya que voy a inyectar una conductividad eléctrica de 1, ¿qué hago? Yo manejo mi relación que hice ahí, amonio-nitrato, dependiendo de la etapa. Si estoy en la etapa vegetativa, pues le puedo meter más amonio que nitrato, lo puedo hacer. Ustedes manejan esa relación. Sin embargo, tiene que haber un equilibrio, que dijimos, entre calcio, magnesio, potasio, amonio y todos ellos. Digo, esto lo hace la hoja de Excel. Entonces tienen ahí mi correo electrónico, se las puede enviar. Se hace el balance, pero antes de hacer el balance, ¿qué busco? ¿Qué dice ahí? Solución del suelo. Vean, la hojita que les mandé anteriormente era para ver la interpretación. Ahora voy a recomendar lo que voy a inyectar con el sistema de fertirriego. Aquí introduzco ¿qué? El análisis de pasta saturada. En vez del análisis de agua, le pongo lo que ya hay en el suelo, disuelto, lo que la planta ya tiene disponible. Para eso son los análisis de pasta saturada, ¿no? Entonces vean, se introducen los datos en esta hojita de Excel, se hace el balance. ¿Ya? Si voy a inyectar 5 litros por metro cúbico, 4.7 como en este caso, o voy a preparar 10.000 litros de solución nutritiva, en este caso, solución concentrada, le ponemos esos datos. ¿Cuánto voy a inyectar? ¿Cómo voy a programar mi sistema, ¿verdad? O la capacidad de inyección de mi Venturi? Lo pongo aquí. ¿Cuántos litros por metro cúbico voy a inyectar de fertilizante? ¿Y cuántos litros de solución madre voy a preparar? Y pues automáticamente me aparece mi fórmula. ¿Cada cuándo lo hacemos esto? Pues cada 15 días, ¿no? Entonces yo ajusto mi programa de fertirriego cada 15 días. ¿Por qué? Porque cada 15 días estoy haciendo análisis de pasta saturada. Si lo hago cada semana. Si lo hacemos diario, como en hidroponía, pues sería imposible, ¿eh? Digo, sería una locura. No te acabas la solución madre de un día para otro. Entonces, por eso 15 días se me hace como un tiempo pues, normal, ¿no? Cada 15 días. Incluso muchas veces llegas y todavía no se acaban la solución que les dejaste en la última receta. Entonces tiene que acabarse esa solución madre y empezar con la nueva. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la planta está cambiando y el clima está cambiando. Todo lo que ustedes vean en pasta saturada es reflejo de lo que la planta está comiendo o de lo que no está comiendo. ¿En función de qué? Del clima. Si está nublado, ¿qué está sucediendo? ¿Ya? Se están acumulando y ustedes que en su programa de fertirriego como dice Adela Micha, hoy toca. Y si no quieren, ¿por qué tienen que tocar? O si no están, mejor dicho, ¿no? Pues les digo que, aunque el programa de fertirriego dice que hoy toca, si tú empiezas en pasta saturada, ¿ya? Que tienes lleno de comida el suelo, ¿por qué tienes que fertirrigar ese día? ¿Ya? Pues está lleno de comida, entonces, ¿qué haces? Pues es cuando ustedes empiezan a meter, ¿qué? Agua acidificada, ¿no? Para bajar esas sales y empezar ahora sí a darle comer a la plantita cuando lo necesite. Entonces, a mí me gustan mucho los análisis de pasta saturada, ¿por qué? Porque ahí se dan cuenta ustedes, incluso las variedades, los híbridos. De repente ves el calcio que va así, de repente ves un material en pasta saturada y el calcio cayó. Y los otros siguieron así. ¿Qué te está diciendo? Que ese híbrido le encanta el calcio. En esa etapa. De repente es el potasio. Ustedes lo pueden ver. Los diferentes híbridos, de repente uno cae más que otros. ¿Qué está diciendo? Que a ese material, como es muy productivo, le encanta el potasio. ¿Ya? Se cayó demasiado. Y ustedes lo van a ver en sus análisis de pasta saturada. Así es como a mí me toca conocer los híbridos, ¿ya? A través de los análisis de pasta saturada. Por eso me encanta hacerlos y así yo voy haciendo programas para cada material, ¿sí? Bueno, esto ya nada más para hacer el ajuste. Entonces vean, cuando ustedes hagan el ajuste en la computadora, ¿qué le van a decir? Si ustedes en el agua, ¿verdad?, traen, por ejemplo, bicarbonato, sodio y cloruros. Ya les dije cómo generar esa conductividad, ¿no? Vamos a pensar que el agua ya trae uno de conductividad eléctrica con sodio, cloruros y bicarbonatos. Y ustedes quieren inyectar una conductividad, como dice ahí, de 1.4. Si ustedes le dicen 1.4, ¿qué va a hacer la máquina? Te va a inyectar 0.4 de comida nada más. Uno es basura y el resto es fertilizante. Es lo que hace el equipo. Me dices que inyecte 1.4, perfecto.
pero como reconoce las sales, sodio, cloruros y bicarbonatos que ya trae el agua, pues te va a inyectar nada más 0.4. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Decirle, inyéctame 2.4. Uno es basura y 1.4 es comida, porque si no, lo único que van a hacer es a estarle inyectando pues pura agua, casi. 0.4 de comida es nada, ¿no? Eso es simplemente que tengan ese dato. Por eso les hice el cálculo ahorita de cómo obtener la conductividad eléctrica, cuando el análisis de agua te dice cuánto traes de sodio, cuánto traes de bicarbonatos y cuánto traes de qué, de cloruros. Generen la conductividad eléctrica y esa se la tienen que sumar a la conductividad eléctrica que quieren inyectar, ¿sí? Porque si no, la máquina les va a restar lo que trae de sales el agua, ¿no? Y bien, hasta aquí les agradezco su tiempo. Nos vamos a ver ahorita en el tema de payaseado. Si hay preguntas, a sus órdenes. Estoy a sus órdenes.